en atención a que en garantía de pago de la toma de este endeudamiento se ofrecen los recursos propios de la Municipalidad de Neuquén, el paso por la legislatura debería estudiarse, por supuesto en el marco de una reforma constitucional, puesto no parece que recoja la actual estructura de organización política, institucional y jurídica de la provincia. Sí, así el paso por el Congreso Nacional, considerando que en nuestra organización política y del Estado argentino, la soberanía reside en el Estado Nacional, y tratándose de un proyecto que habilita la toma de deuda en moneda extranjera, requiere ese acuerdo. Pero quería hacer esta primera consideración porque creo que es algo que merecería discusión. Sin perjuicio de eso, le toca a estos diputados discutir y analizar ese proyecto de ley que no puede reducirse, como pretendidamente se quiso inferir en las comisiones A y B, a un análisis de que se cumpla la manda constitucional y que se ajusten a los porcentajes de afectación de los recursos. No puede quedar reducido a eso, no ese es el papel de la legislatura. Una ley y un proyecto de estas características no funciona como un silogismo lógico, en virtud del cual si se cumplen algunas condiciones, entonces debería, no funciona así. En esta legislatura se discute a partir de la subjetividad política de quienes integramos el cuerpo colegiado y quienes desde nuestro lugar aportamos al debate partiendo de las consideraciones que en este caso queremos compartir con ustedes. A mí me motivan razones de orden coyunturales, en primer lugar. La primera de ellas es, la verdad es que esta pandemia que cristalizó o que agravó la crisis financiera y presupuestaria de la provincia, nos propone un escenario de una extraordinaria incertidumbre. Ciertamente, planificar, prever, cuando tenemos economías tan atadas a variables en las cuales tenemos prácticamente nula posibilidad de incidir, como ocurre en la provincia de Neuquén con la renta hidrocarburífera y su valor internacional, planificar siempre es un ejercicio casi de fe. En este contexto de pandemia, se hace particularmente complejo ese momento. Es muy difícil prever los tiempos y las condiciones en las que el mundo va a recuperar la normalidad de la actividad de prácticamente todos los rubros de la economía. Con el desfasaje de 3 o 4 meses que tenemos respecto del proceso de pandemia en Europa, queda claro ya que es imposible pensar que va a haber un momento 0 o 1 de apertura a las nuevas actividades, puesto en todos los lugares en donde se dispuso apertura de actividades y vuelta atrás de los escenarios de aislamiento o distanciamiento, estamos viendo rebrotes de la enfermedad que exponen a esos mismos países a volver a situaciones de parálisis, aislamiento o distanciamiento. Con lo cual, el escenario mundial es un escenario en el que es difícil pensar cómo podría usarse esta herramienta. Esta herramienta se nos presenta a los diputados como la única alternativa por la que Neuquén Capital podrá reactivar su proyecto. Y yo me pregunto, primero, ¿es la única alternativa? Segundo, ¿podrá usarse esta herramienta? Porque las condiciones en las que el mundo hoy se presenta, o la economía se presenta al mundo, están muy ajenas a las posibilidades de incidir por una decisión política de cualquiera de nosotros. ¿Podrá usarse esta herramienta? Y luego de usarse, ¿será sustentable el esquema en el que Neuquén genere un endeudamiento sin precedentes en su historia? Todos estos interrogantes hacen que a mí me parezca que este no es un momento para avanzar, porque a pesar de que en el mundo hay un momento de extraordinaria liquidez en las entidades financieras, las condiciones en las que se ofrecen estas herramientas no suelen ser las mejores. La toma de endeudamiento reciente de la provincia a partir de la habilitación que en esta legislatura se dio en el marco de la emergencia sanitaria
dan cuenta con detalle y sin mayor margen de análisis que las condiciones en las que se presta hoy el dinero en el mundo no son las más favorables. Luego, planteo yo que la situación del endeudamiento propone para los estados situaciones de una enorme fragilidad en sus propios proyectos políticos. Yo entiendo la aspiración del intendente Gaido, que procura darle continuidad a un momento de enorme impulso a la obra pública desde el municipio neuquino que tuvo desde la primera gestión del intendente Quiroga hasta esta última, el municipio de Neuquén. Y claro, sus necesidades son políticas. Un MPN que recupera el municipio de Neuquén no puede retroceder en esa característica que es tan distintiva del municipio de Neuquén respecto del resto de los municipios de la provincia. Claro, es el municipio más rico, no solamente por la actividad que se genera desde el sector privado, sino porque es el municipio que más recursos recibe, directa o indirectamente, de la provincia. Y yo entiendo esa necesidad política, pero es imposible que soslayemos el contexto en el que esa necesidad que podríamos compartir aparece. Se nos dice, Neuquén inauguró hace unos años, unos 4 o 5 años, una etapa inédita en su proceso de toma de deuda. No solamente por el crecimiento exponencial de esa toma de deuda, sino por la modalidad. Empezaron a aparecer proyectos de ley para tomar deuda sin asignación específica a proyectos. Tomábamos deuda por 300 millones de dólares, habilitábamos tomar deuda por 200 millones de dólares y delegábamos en el Poder Ejecutivo de la provincia la potestad de definir a qué obras se asignaban esos recursos. Pues no siempre fue así. Y digo esto porque a nosotros se nos presenta como con virtudes un proyecto de ley en el cual se enuncia en un anexo convenido con el Consejo Deliberante, aprobado por una mayoría importante del Consejo Deliberante. Yo no quiero desconocer el proceso de construcción de consensos que se ha dado en el municipio de Neuquén, y además lo reconozco y lo valoro. Sin embargo, el gobierno del municipio de Neuquén de hoy es el gobierno del Movimiento Popular Neuquino. Y a nosotros, desde esta banca, no nos produce ninguna expectativa ese hecho. En esta provincia se han tomado millones de dólares de deuda en deuda para afectarse a obras que no se cumplieron nunca y venían enunciadas en anexos de ley y formaban parte de lo que finalmente es una toma de deuda. ¿Qué es una toma de deuda? Es un mutuo entre el deudor y el acreedor, en donde se conviene cuáles son las obras a las que se va a afectar eso, porque forman parte de ese mecanismo de garantías que los títulos de deuda se generan. Pero en una provincia que pone como garantía las regalías hidrocarburíferas, la verdad que a los acreedores poco le importa si se cumple. Por ejemplo, Ley 2505, 250 millones de dólares, PICADE, Ferrocarril Trasandino del Sur, agua y saneamiento para Chayacó, Plaza Huíncul y Cutralcó. El canal Marimenuco, estoy hablando año 2005, el segundo gobierno del gobernador Sovich. Ley 2677 del 2009, PROSAP. De esos programas para el desarrollo de la actividad agropecuaria del Neuquén, hemos visto una sucesión de paquetes de endeudamiento. Nunca se cumplen ninguno de esos objetivos. Ley 2820, TICAFO. Voy a anunciar obras solamente que pude constatar hoy. Aluminé y Zapala. Nuevo hospital de Aluminé. Está todavía en ejecución con financiamiento que no es la del TICAFO. Con financiamiento de un esquema acordado con Nación hace 8 o 9 años. La Sala de la Cultura, iniciado en una primera etapa con un avance del 30%, parado hace 5 años. El registro civil no se inició nunca. En Zapala, ampliación de centros de salud. 7 años hace que aparece en el presupuesto de la provincia la ampliación de los centros de salud. Nunca se hizo absolutamente ninguno. Ninguna obra, a pesar de que en uno de los centros de salud, este es un dato de color y entre paréntesis, hay un juicio de desalojo que logramos paralizar y que se va a retomar, porque por supuesto la provincia no cumplió con sus compromisos, porque hace 7 años no se paga el alquiler de la casa en la que se usa, que tiene destino para ser centro de salud. Cedimos el terreno, lo cedimos a título gratuito, está cercado con un hermoso cartel que ya está desteñido, tiene muchos años, y no se inició
la obra de la sala de salud del barrio del CGT Fatorel. No. La construcción de la escuela 194, que ¿para qué les voy a contar en qué estado está? 30 años hace que está esa escuela esperando la construcción de su sede propia. Esos son algunos de los ejemplos de leyes que autorizaron endeudamientos en la provincia y que tenían asignadas obras en anexos que no se cumplieron desde el año 2006 hasta ahora. Simplemente para cerrar y para que se entienda la idea, quería decir que hay mandas constitucionales que obligan a la provincia al destino de algunos recursos, en particular en el artículo 99 de la Constitución de la provincia establece claramente que el producido de los recursos hidrocarburíferos o de la actividad hidrocarburífera no puede atender gastos corrientes y debe ser destinada a obras que mejoren la calidad de vida de los neuquinos y de las neuquinas, y eso claramente hace muchos años en la provincia no ocurre. Y que este enunciado de obras que se agrega a este proyecto, como ya lo referí respecto de otras que fueron autorizadas, no garantiza tampoco que ese sea el destino del recurso, y justamente el fundamento de mi negativa es que no hay suficiente confianza ni antecedentes que me permitan creer que en este caso la historia va a ser distinta. Esa era la intervención que quería hacer para cerrar, y por supuesto, y luego de algunas cosas que escuché, huelga decir que yo también fui 8 años intendente, también conozco la importancia que tiene hacer obras, también conozco lo que significa el respaldo o no de la legislatura, el respaldo o no de las autoridades provinciales, así que no es una noticia para mí lo que significa. Y justamente y desde ese lugar es que hago estas consideraciones. Gracias, presidente, a las autoridades de Cámara por estos minutos y en particular al diputado compañero Peralta por cederme la palabra.